Si algo ha marcado la historia de Perú, ha sido Sendero Luminoso durante los años 80, los 90, ha marcado muy fuertemente su historia, tanto por la sangre que corrió, pero también por los eventos políticos que suscitó. De hecho, hasta, algunos han dicho, facilitó mucho el prestigio de Fujimori en su momento. Sendero Luminoso ha marcado parte de la historia, ¿será parte del presente? Eso después lo vamos a charlar con Fabián Calle, pero antes veamos este informe. La mayoría de los peruanos desea dejar en el pasado una historia marcada por la violencia y el descontrol, pero una serie de hechos recientes despiertan una de las peores pesadillas de la rica historia de este país sudamericano. El grupo terrorista Sendero Luminoso reapareció de entre las sombras y puso en alerta a la comunidad internacional. Según ha anunciado el ministro de Defensa peruano, las víctimas mortales son un capitán y 12 soldados, todos integrantes de 2 patrullas atacadas en un paraje selvático del Valle de los Ríos Apurímac y Ene. El primero de los ataques con dinamita y granadas se produjo el jueves. El gobierno ha asegurado que no cambiará su política de lucha contra las organizaciones terroristas que cuentan con apoyo de los cárteles del narcotráfico. Escindido del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso fue creado a finales de la década del 60 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán y tomó su nombre de una declaración de principios del revolucionario peruano José Carlos Mariátegui. El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. El objetivo principal de Sendero Luminoso era tomar el poder por la fuerza para suplantar las instituciones burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista. Nuestro pueblo debe ser plenamente consciente que siempre estaremos del lado de los oprimidos, siempre del lado de los campesinos agropecuarios, sea cual fuere el producto que ellos siembren, porque no estamos dispuestos a permitir que les quiten el pan de vida. Durante la década del 80, Sendero Luminoso creció tanto en el territorio que controlaba como en el número de militantes que formaban parte de la organización. En un principio contó con el apoyo de los campesinos porque los senderistas ejecutaban, por ejemplo, a los ladrones de ganado, cuyo crimen era considerado especialmente injurioso en las zonas pobres del Perú. Las primeras manifestaciones violentas de Sendero Luminoso, como la toma por asalto de una cárcel en 1982 para liberar a compañeros detenidos, pusieron en alerta al gobierno peruano, que decretó el estado de emergencia en varios departamentos del país y comenzó una sangrienta cacería contra los revolucionarios. Más de 70.000 personas, entre senderistas, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, perdieron la vida durante los 20 años que duraron las luchas internas. Y mi esposo se arrodilló y le apretaron la soga y le hicieron agachar la cabeza y le metieron una puñalada. Él no gritaba ahí, hacía así. Y él seguían apuñalándolo y yo gritaba desesperadamente y él me llamaba. Me decía, negrita, bebita, ¿estás ahí? Sí, le decía yo, estoy aquí, no te voy a dejar. De repente me sueltan y me llevan ante mi esposo. Mi esposo sangraba, pero no caía. Se paraba, lo hacían arrodillar, hacía apuñalado, se paraba, lo hacían arrodillar. Me llevan
me ponen ahí, me desatan la mano. Y el que le había apuñalado, el de apelativo Bagua, era el mando militar, estaba ahí. Y de repente me dice, pícale, me hace agarrar el puñal. Pícale, me dice. Yo no quería picarle. ¿Cómo le iba a picar si era el hombre que yo amaba, mi esposo, el padre de mis hijos? El comienzo del fin para Sendero Luminoso lo marcaron los juicios populares, donde los senderistas asesinaban a los enemigos de la revolución mediante degollamiento, estrangulación, lapidación e incluso la hoguera. Los peones rurales se organizaron en rondas campesinas, verdaderos grupos paramilitares que enfrentaron a los comandos senderistas y recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas. En 1991 el presidente Alberto Fujimori dio a las rondas campesinas un estatus legal y las llamó comités de autodefensa. Nos levantamos para defendernos, para salvarnos de la muerte. Aquí, en la gran capital Lima, piensan de que los ronderos son asesinos, son matones, crueles, y no es así. Para algunos asesinos, para otros pacificadores. Lo que no se puede negar es que los comités de autodefensa fueron actores decisivos en la guerra interna que vivió el país para vencer a Sendero Luminoso. La base social es el campesinado, ¿no? Bueno, por eso era totalmente algo impensable para ellos que el campesinado se vuelva contra ellos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, los campesinos no fueron actores pasivos entre dos fuegos. Los comités de autodefensa tienen un origen, primero, de desborde democrático contra los comités populares senderistas. Acá nosotros luchamos casi con nuestros propios hermanos, porque Sendero reclutó a nuestra familia, se llevaron a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Algunos de ellos bordean ya los 90 años de edad, como don Pedro Urdaya Zulca, quien a sus 88 aún conserva un arma casera llamada hechizo o tiracha, histórico percutor doméstico con el que empezaron a enfrentar a Sendero antes de que el Estado les proporcione las escopetas Winchester. Pero el exceso de algunos grupos paramilitares también bañó de sangre el Perú, cobrándose la vida de más de 20.000 personas. El año 1992 marcó el quiebre del movimiento terrorista en Perú. Después de una minuciosa investigación de los servicios de inteligencia, un grupo de operaciones especiales logró detener al único líder de la organización, el carismático Abimael Guzmán, fundador y verdadero sostén de Sendero Luminoso. Era detenido el 12 de septiembre junto con 8 de sus lugartenientes. La imagen con el traje a rayas del presidente Gonzalo, según su nombre de guerra, recorrió el mundo. Porque somos comunistas, porque nosotros defendemos los intereses del pueblo, los principios del partido. Se hizo para sí mismo un lugar que por definición no tenía reemplazo. Esa persona que para ellos era la garantía, la llave, la ganzúa, si se quiere, para la victoria, y que consideraban que era virtualmente invulnerable, fue apresado. Y fue como, lo he dicho, escrito en otras ocasiones, como si en un panal de abejas, bruscamente la abeja reina fuera capturada. El grupo fue derrotado, pero algunas facciones mutaron de la mano del narcotráfico y lo que fue una lucha por el poder se transformó en una guerra por el dinero de las drogas. Y son características para... Cambió de color. Para droga. Quiere decir que es droga. A pesar de la incauta de droga en las montañas del sur de Perú, la producción de cocaína en el país es la más elevada de los 10 últimos años. Y no es casual que el número de muertes en 2008 haya sido el más alto en casi 10 años, como consecuencia de los ataques guerrilleros en la selva del país. El dinero de la droga le dio una nueva vida a los rebeldes del movimiento.